¿Qué tal amigos? Excelente día a todos. En este video vamos a ver cómo resolvemos una división entre polinomios. Para esto vamos a encontrar que las expresiones regularmente cuando a ustedes les ponen a resolver este tipo de ejercicios lo van a expresar de esta forma, ¿sí? Tenemos a a la sexta menos 5 a la quinta más 31 al cuadrado menos 8a más 21. Este es mi primer polinomio y se va a dividir entre a al cubo menos 2a menos 7. ¿Ok? Esta expresión es muy común, pero para resolverlo lo vamos a expresar con la galera que ustedes ya conocen. Es la que usamos regularmente en las divisiones de términos comunes o en las expresiones de aritmética. ¿Cómo se va a ordenar esto? Primero que nada, recuerden que el primer término corresponde al dividendo. Por lo tanto, este es el que vamos a escribir dentro de la galera. Y el segundo término corresponde al divisor. Este es el que vamos a escribir en la parte de afuera. Ahora, para ordenarlo o para escribirlo, esta expresión debe de estar en orden. ¿A qué me refiero con que debe de estar en orden? Observen que cada término tiene la literal A. Y observemos que los exponentes cambian. Para escribirlos dentro de la galera, los vamos a escribir en forma descendente, tomando como referencia el exponente mayor, que en este caso es A con un exponente 6. Y vamos a ir escribiéndolo en forma descendente. ¿Sí? Quiere decir que el primer término sería este, a la sexta potencia, y después tenemos menos 5a a la quinta potencia. Y si seguimos con este orden, seguiría el término a la cuarta potencia. Pero observen que en mi expresión no existe. ¿Sí? Podríamos dejarlo así y continuar con a al cuadrado. Pero para que la operación se les facilite y no tengan ningún problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como me falta un término ahí con un exponente a la cuarta potencia o simplemente a la cuarta potencia, lo que vamos a hacer es escribir más 0 a la cuarta potencia. Este 0 lo que va a hacer es anular al mismo tiempo el término. Como tal, ¿sí? No existe. Entonces este 0 termina por anular la expresión. ¿Para qué se escribe? Bueno, más adelante, conforme vayamos realizando la operación, vamos a ver para qué nos sirve escribir este término al empezar mi operación. Continuamos. Deberíamos de expresar aquí o escribir aquí el exponente 3. Yo debería de tener aquí un término con exponente 3. Observen que no lo tenemos. Nuevamente, vamos a agregar este término que no existe, 0 a la 3. ¿Ok? Y observen que lleva este orden. A la 6, a la 5, a la 4, a la 3. El que seguiría es a al cuadrado. Observen que aquí sí tenemos un término con a al cuadrado. Entonces lo escribimos tal cual. Más 31 a al cuadrado. Continuamos con a con un exponente 1. Que observen que aquí está. ¿Sí? No se les olvide que al no haber un exponente, este exponente vale 1. Entonces, nuevamente este término sí lo tenemos. Y continuamos con la expresión menos 8a. Por último, tenemos un término que se le conoce como término independiente, que son los números que no tienen literales. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí más 21. Estos siempre se escriben al final, si es que existen en la operación. Si no, no importa, no pasa nada, no tengo que rellenar la expresión. Entonces observen que al final su expresión completa quedaría así. Y no se les olvide que estos términos no existían en la expresión original. Yo los escribí para facilitar mi operación. ¿Ok? Lo mismo haríamos con el divisor.
lo escribiríamos en la parte de afuera y usando el mismo criterio. Tenemos que escribirlos en orden. Aquí no importa si no existe, por ejemplo aquí, escribiría a al cubo, seguiría a al cuadrado, no está, pero no sería necesario rellenar como hicimos aquí, ¿sí? Porque no nos va a afectar en nada. ¿Ok? Solo lo hacemos con el dividendo, que sería esta expresión. Entonces escribimos el divisor en orden también, pero sin rellenar. Entonces nos quedaría a al cubo, después seguiría a al cuadrado, dijimos no está, pero no es necesario escribirlo. Después seguiría a con exponente 1, que sería este término, menos 2a. Y por último el término independiente, que sería menos 7. ¿Okay? Y entonces ya queda mi expresión, ¿sí? Como regularmente la vamos a resolver. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, en este punto ya deben de saber cómo funcionan las multiplicaciones en álgebra, ya deben de saber las reglas, ya deben de saber las reglas en la suma y resta, y ya deben de saber cómo funcionan las reglas en la división. ¿Vale? Ya vimos esto en videos anteriores. Entonces, a estas alturas no debería de haber ningún problema, ni para sumar, restar, ni para multiplicar, ni para dividir. ¿Ok? Si llegáramos a tener algún problema, bueno, pues ya hay videos o ya subí videos donde explico cada una de estas operaciones con sus respectivas reglas, ¿sí? Porque todas estas reglas las vamos a aplicar para esta operación. Bueno, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es tomar el primer término de mi dividendo y vamos a tomar el primer término de mi divisor. ¿Ok? Y los vamos a dividir. O sea, yo tengo que dividir a la sexta entre a al cubo. ¿Sí? Aquí vamos a ir poniendo las operaciones, aunque no sería necesario, porque estas ya deberían de saber cómo funciona, pero bueno, aquí las voy a escribir. A la sexta entre a al cubo. Ya vimos cómo funcionan estas divisiones, que son divisiones de monomios. El resultado de esta expresión es a, 6 menos 3 es 3. ¿Sí? Y este a la 3 que me dio como resultado de esta división, la voy a escribir en la parte superior. ¿Sí? Este va a ser parte ya de mi resultado. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Como el exponente de mi literal es 3, lo puedo escribir exactamente arriba de mi literal que tengo aquí con exponente 3. Si no, no pasa nada. Podemos empezar escribiéndola a partir del primer término, aquí, y poner el resultado, ¿sí?, en forma consecutiva. ¿Vale? Repito, para llevar un orden o para que les sea más fácil, podemos escribirlo arriba de este término, ¿vale? O puedo empezar escribiéndolo acá, ¿sí? No pasa nada. Bueno, vamos a escribir en la parte superior de su término semejante, y ahí tendríamos a la 3, que salió de dividir, repito, este término, el primero, entre el primero del divisor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar este término por este polinomio, y vamos a empezar en orden. El primer término por este, después el segundo término por este mismo, y por último el tercer término por este. Eso vamos a hacer siempre independientemente de cuántos términos tenga este polinomio. Cada uno de estos términos se tiene que multiplicar por este número y los vamos a ir ordenando en la parte inferior, ¿sí? Recordando que se van a ordenar siempre con su término semejante. ¿Ok? Recuerden que términos semejantes ya lo habíamos comentado en otros videos, pero bueno, nada más como aclaración, son las expresiones que tienen la misma letra o las mismas letras con el mismo exponente. Como en este caso, estos dos son términos semejantes. Tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Multiplicamos a al cubo
por a al cubo, que como habíamos comentado anteriormente, eso ya deberíamos de saberlo, cómo funciona. A al cubo por a al cubo. Y si tienen problema, recuerden revisar el video de multiplicación de monomios. ¿Ok? Entonces a al cubo por a al cubo me da a la sexta. Y lo voy a escribir con su término semejante, que es este, que también tiene a la sexta. Observen que este término es positivo, salió de aquí. Y este término de acá también es positivo, entonces tenemos más por más es más. A la hora de escribirlo en la parte inferior siempre vamos a cambiar el signo. No se les olvide, eso es una regla, ¿sí? Y así lo vamos a hacer siempre. Más por más me da más, entonces al escribirlo aquí, lo escribo con signo contrario. Menos a la sexta. Después tomo el segundo término y hago lo mismo, lo multiplico por este de aquí. 2a o menos 2a por a al cubo. Primero el signo. Menos por más es menos, pero dijimos que vamos a cambiar siempre este signo a la hora de multiplicar. Entonces yo escribiría más. 2a por a al cubo quedaría 2a a la cuarta. Observen que a la cuarta está aquí. Entonces aquí abajo escribiría este resultado que acabo de obtener. Dijimos que era positivo. Más por menos es menos. Pero dijimos que siempre vamos a cambiar el signo para escribirlo aquí en la parte inferior. Entonces escribo más. Y dijimos que me daba 2a a la cuarta. ¿Ok? Continuando con este término. Lo mismo. Multiplicamos otra vez por a al cubo. Menos por más es menos, entonces yo voy a escribir más nuevamente. 7 por a al cubo me da 7a al cubo. Y lo escribiría con su término semejante en la parte inferior. Entonces yo escribo más 7a al cubo. Observen que estos dos términos no eran parte de la operación. De hecho, por eso los puse en otro color. Para que recuerden que estos no estaban en la operación original. Los puse precisamente para que a la hora de hacer mi multiplicación, estos dos términos tuvieran dónde colocarse. Si yo no hubiera puesto estos términos, esta expresión hubiera quedado aquí. ¿Sale? Y este no lo hubiera podido acomodar de esta forma porque este término hubiera quedado aquí y observen que este y este no son términos semejantes. ¿Sí? Este hubiera ocupado este lugar, entonces este y este no son términos semejantes. Por lo tanto, estos no se hubieran podido colocar. ¿Sale? Esta es la razón por la cual yo debo de ubicar estos términos, aunque no existan en la operación original. No me va a afectar en ningún sentido. ¿Sí? Solo es para ir acomodando, los términos y no tenga problema a la hora de resolver mi ejercicio. ¿Ok? Bueno, continuamos. Observen que ya multipliqué este primero por este, me dio este resultado. Este segundo por este, me dio este resultado. Este tercero por este, me dio este resultado. Y todos se ubican con su término semejante o debajo de su término semejante. Como en cualquier división o como hacemos en las divisiones en aritmética, pues tengo que hacer esta operación y ver cuál es el resultado. ¿Ok? Vamos a hacer la operación. Tenemos a la 6 menos a la 6, me da como resultado 0. ¿Lo puedo escribir o no? Bueno, aquí lo vamos a escribir, pero no es necesario. Solo es para observar que aquí esto nos da 0. Este término, ¿sí?, no tiene un término semejante, o sea, no se va a sumar ni se va a restar con nadie, por lo tanto lo voy a escribir tal cual, menos 5a a la quinta. ¿Ok? Observemos aquí. ¿Sí? Aquí yo tendría 0 más 2. ¿Sí? Recordemos que son términos semejantes y se puede sumar y se puede restar. 0 más 2 pues sigue siendo más 2. Por eso les comentaba que no les afecta en nada, pero sí nos sirve para ir ordenando todos los términos que nos van quedando. Por lo tanto, aquí tengo más 2a a la cuarta potencia. Y lo mismo aquí. 0 más 7 es 7. Entonces tengo más 7
a al cubo. ¿Ok? ¿Sí? Observen, esto sería mi residuo de esta operación. ¿Sí? Igual que hacemos en una división común y corriente. Si este es mi residuo, bajaría al siguiente término. Hasta ahorita no sería necesario hacer esto, ¿sale? Pero podría hacerlo. Si no lo hacen, está bien. Y si lo hacen, también está bien. ¿Ok? Bueno, este es mi nuevo residuo. ¿Sí? Por lo tanto, esto o esta expresión se tiene que dividir nuevamente entre este divisor, como lo hacemos en cualquier división, hablando de aritmética. Nuevamente voy a tomar este término, el primero, que es el exponente más grande, ¿sí? Y nuevamente lo vamos a dividir entre este término de acá afuera. Otra vez, aquí lo voy a escribir, no es necesario escribirlo, bueno, yo lo voy a escribir como referencia para que sepan de dónde van saliendo los resultados. Este entre este. 5 a la quinta, bueno, menos 5 a la quinta entre a al cubo. A la hora de dividir, pues sería menos entre más menos. 5 entre 1, recuerden que aquí el coeficiente 1 no se escribe, pero está presente. 5 entre 1 es 5. Y con los exponentes, 5 menos 3 es 2. Entonces me queda menos 5 al cuadrado. Nuevamente, esta expresión con todo y el signo la voy a escribir aquí, a continuación del primer término que ya escribimos. ¿Sale? Menos 5a al cuadrado. Observen que queda con su término semejante. Como les comenté, para llevar un orden y para que no haya confusión, ¿sí? Es que se ordena todo de forma descendente. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Igual que hace un momento, vamos a multiplicar ahora este nuevo término también por cada uno de los que están aquí. ¿Sí? Entonces tendría menos 5 al cuadrado primero entre a al cubo. ¿Sale? Recuerden la operación menos por más es menos. Y nosotros le vamos a cambiar el signo siempre. No se les olvide cambiar el signo siempre. Repito, menos entre más es menos, entonces yo lo voy a escribir como más. Yo ya sé que va a quedar aquí. ¿Sale? Tengo 5 al cuadrado por 1 al cubo. Recuerden que aquí hay un 1. Pues me da 5 a la quinta potencia. ¿Ok? Esa es mi primera multiplicación y siempre se escribe con su término semejante. Observen que queda a la quinta con a la quinta. ¿Ok? El coeficiente no nos importa si es igual o no, pero la literal sí debe de quedar con su término semejante. ¿Ok? Vamos con el segundo término. Sería menos por menos más. Entonces yo escribiría menos en mi resultado. 5 por 2 es 10. Y a al cuadrado por a me queda a al cubo. Entonces yo tendría que escribirlo aquí abajo. Repito, menos por menos es más, entonces yo lo escribo como menos. 5 por 2 es 10, ¿sí? Y a al cuadrado que está multiplicando a, me queda a al cubo. Recuerden, si tienen problemas de por qué me quedó a la 3, no se les olvide revisar el video de monomios, ¿sí? Para que recuerden cómo funciona y por qué es que me da a la 3. ¿Ok? Muy bien. Por último, tengo el 7 negativo nuevamente por menos 5 al cuadrado. Menos por menos otra vez me da más. Entonces yo lo escribo como menos. Este va a ir aquí. 5 por 7 me da 35. Y como tengo al cuadrado y aquí ya no tengo ninguna literal, pues me queda al cuadrado. ¿Sí? Observen que queda con su término semejante. Como les dije hace un momento, este pude haberlo escrito aquí, bajado, ¿sí? Pero si no lo bajo no pasa nada, a fin de cuentas queda, ¿sí? con su término semejante. Y observen que cada expresión queda con su término semejante. ¿Sale? ¿Sí? Entonces no va a haber ningún problema. Y así debe de ser precisamente para que se pueda realizar la suma o la resta
que sigue en esta expresión. ¿Sale? Ya hice mi multiplicación de este por cada uno de estos términos. No se les olvide siempre cambiar el signo de sus resultados. Y ahora sí, puedo hacer esta resta o esta suma como la quieran ver. Otra vez, menos 5 a la quinta más 5 a la quinta, pues esto se va a restar y me va a dar 0 nuevamente. Aquí está. Observen que aquí no me dio ningún término semejante, entonces este baja directamente al resultado, menos 2a a la cuarta. El signo más pueden escribirlo o no, no pasa nada. ¿Sí? Aquí tenemos más 7a al cubo menos 10a al cubo, esto me va a dar menos 3a al cubo. ¿Sí? Y aquí tengo más 31 al cuadrado menos 35a al cuadrado, esto me va a dar menos 4a al cuadrado. ¿Ok? Ese sería mi resultado de esta operación. Tenemos un nuevo residuo que sería este término o esta expresión o este polinomio. Nuevamente, vamos a tomar el primero y lo vamos a dividir otra vez entre el primero de acá. ¿Ok? No se les olvide, siempre va a funcionar de la misma forma. Siempre van a tomar el primero. Este ya no cuenta porque es 0, entonces tomamos el que sigue, este. Y nuevamente, este se tiene que dividir otra vez entre el primero de acá. Aquí lo voy a poner 2a a la cuarta entre a al cubo. Otra vez, 2 entre 1, pues es 2. Recuerden que el coeficiente 1 no se escribe, pero está ahí presente. ¿Sí? Y después con los exponentes 4 menos 3 es 1. El 1 como exponente tampoco se escribe, entonces observen que me quedó 2a. ¿Sí? Este 2a nuevamente lo voy a escribir aquí. Como me dio positivo, bueno, pues aquí lo voy a poner más 2a. ¿Sí? Y observen que ya va quedando mi resultado. ¿Sí? Hasta ahorita todavía no terminamos, pero ya tenemos parte del resultado. Otra vez, este 2a se tiene que multiplicar por cada uno de estos términos de este polinomio o de este divisor. ¿Ok? Nuevamente, vamos a empezar con a al cubo. Y otra vez, más por más es más. Entonces yo lo voy a escribir como menos y este va a estar aquí. 2a por a al cubo me va a dar 2a a la cuarta potencia. Y observen que siempre quedan con sus términos semejantes. ¿Sí? Esta expresión sería la primera. Recuerden, no se les olvide cambiar el signo cuando multipliquen. ¿Ok? Continuamos con el segundo término. Menos por más es menos. Entonces el resultado lo escribo como más. Y tengo 2a por 2a me da 4a al cuadrado. Esta expresión entonces la voy a escribir aquí. Me va a quedar, dijimos, más por menos es menos. Entonces yo lo escribo como más 4a al cuadrado. Y por último, este 7. Menos por más es menos. Entonces yo lo escribo como más. ¿Sí? 2 por 7 son 14. Me va a quedar 14a. Dijimos que me va a quedar positivo. Entonces yo lo escribo aquí, más 14a. Observen que lo escribí aquí porque debe de quedar debajo de su término semejante. ¿Sale? Si por alguna razón no les queda así, ¿sí? O sea, no queda el término semejante o no encuentran su término semejante, puede darse el caso de que si no acomodamos bien, ¿sí? No encuentre su término semejante o puede que no exista. Si no lo encuentran, entonces el término lo escriben al final, sin ningún problema. ¿Sale? ¿Por qué? Porque arriba no van a tener nada y no les va a afectar. ¿Sale? Pero si lo ordenaron bien todo, no va a haber ningún problema. Siempre van a encontrar el término semejante. Repito, si no existiera su término semejante, lo escriben al final. ¿Sale? Al final de mi expresión. ¿Sí? Ya sea aquí o en la expresión que hicimos hace un rato, o en la anterior, en la primerita. Si alguno de estos términos no tiene un término semejante aquí,
lo van a escribir siempre al final. Al final. Al final. ¿Okay? En este caso no es así. ¿Sí? Observen que cada término que estamos obteniendo tiene su término semejante, entonces lo podemos ordenar sin ningún problema. Volvemos a la operación. Dijimos que más por menos es menos, entonces yo escribo más, aquí está, 2a por 7 me da 14a, entonces ya está. ¿Okay? Ahí está mi resultado. Ahora sí, tengo que realizar la suma o la resta. En este caso, más 2a a la cuarta menos 2a a la cuarta, otra vez me va a dar 0. Aquí este no tiene ningún término, entonces lo paso directamente, menos 3a al cubo. ¿Sí? Aquí tengo menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Otra vez, esto me da 0, porque menos 4 más 4 es 0. ¿Sí? No es necesario escribirlo, pero bueno, si lo escriben, pues no pasa nada. ¿Sale? Aquí le podemos poner más 0. Repito, cuando les dé 0, lo pueden escribir y si no lo escriben, no pasa nada, ¿eh? No les afecta. Y aquí tenemos menos 8a más 14a me da más 6a. ¿Ok? Y entonces, ya sea que bajen, repito, ya sea que bajen el siguiente término, lo pueden bajar y si no, no pasa nada. Otra vez, vamos a tomar el primero, siempre de izquierda a derecha. Este no vale, entonces nos vamos con este que sigue, menos 3a al cubo. Y este, otra vez, lo vamos a dividir entre este primer término de acá nuevamente. ¿Sí? Entonces, vamos. Otra vez tomo este y nuevamente lo divido entre este término. Entonces yo tendría menos 3a al cubo entre a al cubo. ¿Ok? A la hora de dividir, otra vez, menos entre más es menos. 3 entre 1. Recuerden, otra vez, nunca se les olvide esto, ¿eh? Si no hay coeficiente, vale 1. Entonces 3 entre 1 es 3. ¿Sale? Y este 3 menos 3 me da 0. Ya habíamos visto en videos anteriores que cuando el exponente de mi literal me da 0, la literal no se escribe. Solo cuando me quede 0, ¿eh? Entonces, aquí se quedaría al final así, menos 3. Y este menos 3 lo voy a escribir acá. ¿Okay? Y observen que en el resultado cada término va quedando con su término semejante. A al cubo con a al cubo, a al cuadrado con a al cuadrado, a con a y el término independiente con el término independiente. ¿Sale? Entonces no va a haber ningún problema porque cada expresión queda con su término semejante. ¿Ok? Y a la hora de ordenarlo no van a tener ningún problema. Recuerden que por eso pusimos estos dos términos que no eran parte de la operación original, ¿sí? Pero era precisamente para esto, para llevar un orden y no tener ningún problema a la hora de realizar este ejercicio. ¿Ok? Bueno, continuamos. Otra vez tomo ese menos 3 y ahora lo multiplico por a al cubo. Nuevamente el signo, menos por más es menos, entonces yo lo voy a escribir como más, este va a quedar aquí. 3 por a al cubo, pues es 3a al cubo. Pues observen que queda con su término semejante, aquí, al cubo. Después tendría menos por menos es más, entonces yo escribo menos, 3 por 2 es 6a, entonces escribiéndolo con su término semejante, dijimos menos por menos más, entonces yo lo escribo como menos, 6a. Y por último, menos por menos es más, entonces yo lo escribo como menos, 7 por 3 es 21. Observe nuevamente que queda con su término semejante. Este no tiene a porque ni el 3 ni el 7 tienen a. Entonces al final pues solo es una multiplicación entre dos términos independientes o dos números. ¿Sí? 7 por 3, 21. Menos por menos es más. Y cambiamos el signo. Nos queda menos. Por último, pues solo tenemos que realizar esta
suma o resta, como lo quieran ver. Menos 3 al cubo más 3 al cubo, pues me da 0. Aquí ya tenemos un 0. Repito, lo pueden escribir o no. Si no lo escriben, no pasa nada. Más 0. Más 6a menos 6a también me da 0. Y observen, menos 21 con este más 21 que está aquí, con su término semejante, también me da 0. ¿Sale? Le pongo el más por convención, porque realmente el 0 no tiene signo, o no es ni positivo ni negativo, pero es para darnos cuenta que el resultado de la operación es 0. Quiere decir que esto al final me queda con residuo 0. En este caso quedó así, pero van a encontrar casos donde les quede un término, ¿sí? Y ya no puedan seguir dividiendo. ¿Cómo van a saber si ya se termina hasta ahí? Bueno, pues si ya quedaron con 0 como residuo aquí, hasta ahí se acaba. Pero si les queda todavía un término, dos términos, y a la hora de dividir entre se van a dar cuenta por lo siguiente. Si el exponente de este término es más grande que el que les queda acá, voy a, ahorita para que quede claro, vamos a suponer que a la hora de hacer mis operaciones de suma y resta, me quedó este término. ¿Ok? 5a, estoy inventando, ¿eh? Este ya se acabó y esto ya es mi resultado. Este de aquí. ¿Ok? Pero, repito, para casos que se pueden encontrar. Si en alguno de estos casos me queda un residuo aquí, como este, observen que el exponente es más pequeño que este exponente de aquí. El exponente de este término es 1 y el exponente de este término es 3. Entonces, si esto sucede, ya no puedo realizar la división. Observen por qué no. En las divisiones que hicimos hace un rato, observen que el exponente, ¿sí?, siempre es mayor que este exponente de acá, el exponente de mi dividendo, ¿sale? Es más grande que el exponente de mi divisor, ¿ok? Y siempre es así. Si me llegara a quedar así, este es menor que este, entonces ya no puedo hacer la división, por lo tanto, la expresión terminaría ahí, y lo que les quede en la parte superior sería su resultado. Si les queda un residuo, como cuando hacen una división en aritmética, que en algunos casos les queda un residuo, bueno, pues también es parte del resultado. Este sería mi resultado y le agregamos el residuo si es que me queda aquí. En este caso no es así. Aquí no me quedó ningún residuo. Entonces, tal cual, el resultado de esta operación es a al cubo menos 5a al cuadrado más 2a menos 3. Todo este término es mi resultado. Este es el resultado de esta operación. ¿Ok? Observen que para poder realizarla debemos de saber las reglas en suma y resta en álgebra. ¿Sí? Debemos saber la regla de multiplicación y obviamente la de división. ¿Ok? ¿Sí? Como les comenté, ya tengo videos, ya subí videos anteriormente de cómo funciona la suma y la resta, de cómo funcionan las reglas en la multiplicación, de cómo funciona la división de monomios, que sería esto. Recuerden que esto nos sirve para poder realizar esta división de polinomio entre polinomio. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Si es así, no se les olvide dar un like y nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, que tengan excelente día.